Dios te dice hoy, no siempre entenderás, pero todo pasará. Palabra de Dios. Y si te dijera que lo que estás viviendo hoy no es el final, sino un viaje, que este dolor que parece interminable, este silencio que duele más que cualquier palabra, ya lo vio Dios. Quizás intentas comprender lo inexplicable. ¿Por qué sufriste tanto? ¿Por qué se fueron sin avisar tus seres queridos? ¿Por qué, cuando más los necesitabas, no había nadie? Dios te dice hoy, no siempre entenderás, pero todo pasará. Y aunque esta frase parezca simple, encierra uno de los secretos más profundos del cielo. No todo necesita ser comprendido, pero todo, absolutamente todo, pasará. Sí, incluso ese dolor oculto del que no puedes hablar con nadie. Hay cosas que duelen tanto que el alma intenta escapar. Días en los que levantarse de la cama ya es una victoria, donde una sonrisa se convierte en una máscara y el corazón clama por alivio. Pero Dios observa, nunca ha dejado de observar. Puedes pensar que estás solo en este desierto, pero no es así. Hay un propósito oculto en esta confusión. Hay una voz que susurra incluso en medio del ruido de los pensamientos. Confía en mí, porque pasará. Y quizás no lo entiendas ahora, y no pasa nada. Porque Dios mismo te lo dijo hoy, no siempre entenderás, pero todo pasará. No como un cliché, sino como una palabra viva, revelada en el momento adecuado, directamente a tu espíritu. No estás aquí por casualidad. Algo más grande está en acción. Hay una verdad que se ha mantenido en silencio durante demasiado tiempo, y estás a punto de descubrirla. Pero antes de eso, Dios está preparando tu corazón. Él no solo quiere tocar tu mente, sino transformar tu alma. Y cuando dice eso, todo pasará. Esta no es una esperanza vacía, es una promesa sellada con amor eterno. No importa cuán oscura sea la noche, no es eterna. Has llegado al punto correcto. Este video es más que palabras, es un encuentro, un momento entre tú y el cielo. Y si me acompañas hasta el final, verás lo que Dios te ha revelado sobre este dolor que llevas. Algo muy importante está a punto de revelarse. Necesitas escuchar esto antes de irte. Respira hondo. Estás en un momento sagrado. Este mensaje no te llegó por casualidad. Dios te dice hoy, no siempre entenderás, pero todo pasará. Esto no es solo una frase, es una respuesta que has estado pidiendo en silencio. Y si esta palabra te llega al corazón, escribe en los comentarios, elijo confiar, incluso sin comprender. Sí, declara tu fe en medio del dolor, porque este comentario puede ser el primer paso hacia tu liberación y también un puente para que otros encuentren esperanza. Dale me gusta a este video si algo ya te toca el alma. Este simple gesto tiene poder. Ayuda a que la palabra de Dios llegue a otros corazones que atraviesan momentos difíciles y ya no saben a dónde ir. Tu me gusta puede ser la luz que ilumine el camino de alguien que está a punto de rendirse. No subestimes lo que el Espíritu Santo puede hacer con un clic. Y si sientes que has encontrado más que un simple video aquí, un lugar de bienvenida, verdad y presencia, suscríbete. Somos una comunidad que cree, siente y camina unida. No estás sola. Hay otras personas como tú luchando, llorando, orando y superando por la gracia de Dios. Quédate hasta el final, porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación que estás viviendo. Una verdad que puede cambiarlo todo, y necesitas escucharla antes de irte. Prepara tu corazón, porque Él está a punto de hablarte directamente. Gritos ahogados resuenan desde el fondo de la cisterna y el pánico invade los ojos de Joseph mientras la luz del día se desvanece entre los bordes del pozo. El polvo se adhiere a su piel, húmeda por el sudor del miedo, y siente que el suelo se derrumba bajo su confianza. ¿Por qué de repente todo se derrumbó sin previo aviso? Nada tiene sentido allí, entre muros de tierra y oscuridad, donde los ecos de su vida anterior parecen imposibles de recuperar.
Una mañana despertó con nobles sueños, creyendo que había un plan para su vida. Esa tarde lo perdió todo. Más que su colorida túnica, su sensación de seguridad fue arrebatada, destrozada por la envidia de los hermanos que una vez lo abrazaron, ahora cegados por el resentimiento y el deseo de verlo partir, borrado como un error que necesita corrección. Cada segundo dentro de esa prisión improvisada es un martillo que clava la pregunta que corroe su corazón. ¿Dónde está Dios cuando todo se pierde en un instante? ¿Por qué triunfa el mal mientras el bien se arroja al abismo del olvido? El peso del abandono es abrumador, pero en el fondo late un recuerdo, la promesa de que la historia aún no ha terminado, aun cuando todas las señales apuntan al final. José es arrastrado, pero no a la libertad, sino a ser vendido como esclavo. Sus propios hermanos intercambian su vida por monedas, como si fuera un objeto desechable. El camino a Egipto es árido, no solo por la arena que le quema los pies, sino por la ausencia de respuestas. Cada paso junto a comerciantes extranjeros es otra herida abierta en su alma. El silencio de Dios parece ensordecedor. Caen lágrimas, pero el cielo permanece cerrado, sin explicación. ¿Y cuántas veces hoy caes en esta misma trampa de desesperación? Cuando todo en tu vida se derrumba en un instante, la noticia inesperada, la traición que llega de donde menos te lo esperas, el despido, el diagnóstico, la soledad que llega sin invitación, y parece que el universo entero conspira contra cualquier esperanza. Es fácil creer que estás siendo castigado, que las promesas de protección y cuidado estaban dirigidas a otros, nunca a ti. Pero, ¿y si las cosas no son tan sencillas? ¿Qué pasa si los planes de Dios no han desaparecido, sino que se están tejiendo silenciosamente, fuera de la vista, incluso cuando todo parece desmoronarse? La duda es cruel, porque no solo destruye sueños, sino que corroe la confianza, sembrando la idea de que nada tiene propósito ni significado. Lo más difícil es notar que los acontecimientos se despliegan fuera de tu control y te sientes impotente, víctima de fuerzas crueles y arbitrarias. Dios te dice hoy, y quizás no escuchas, quizás ni siquiera crees esas palabras, porque el dolor lo cubre todo, como una nube baja y sofocante. El sufrimiento de José no es lejano. Refleja la angustia que sofoca el pecho de quienes ven todo desmoronarse sin previo aviso. No siempre entenderás. No hay respuestas fáciles, ni promesas sin lágrimas, pero existe la certeza de que el momento de la pérdida no dura para siempre. El tiempo en el pozo, el camino de la servidumbre, todo parecía un final absoluto, un resultado final. Y sin embargo, la historia apenas comenzaba. Dios ve lo que se esconde tras los muros de la desesperación. Dios escucha incluso los llantos silenciosos. Transforma el rechazo en una plataforma para algo mucho mayor. Observe el giro sorprendente. Años después, en la cúspide de un ascenso improbable, José se reencuentra con los hermanos que lo destruyeron. Podría haber optado por la venganza, pero pronuncia palabras que lo cambian todo. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que ahora se está haciendo, salvar muchas vidas. Génesis 50:20. Lo imposible sucedió. Lo que parecía una destrucción definitiva fue, de hecho, la semilla de una salvación mucho mayor. No fue la comprensión del sufrimiento lo que liberó a José, sino la confianza en que, incluso sin comprenderlo, una promesa se desplegaba bajo la superficie del dolor. El mal momentáneo se convirtió, por acción divina, en un instrumento para manifestar bondad y esperanza. Quizás lo que hoy parece injusticia, abandono o ruina, sea de hecho el comienzo de un proceso de reinterpretación de su propio camino. ¿Cuántas veces te has preguntado si las decepciones que enfrentas tienen un propósito, o es solo casualidad y vacío? Algunos dicen que quienes sufren están lejos de Dios,
como si el dolor fuera señal de alejamiento espiritual. ¿Pero es realmente así? Mira a José. Cuanto más sufría, más se adentraba en el camino hacia el destino trazado por las promesas divinas. La palabra de Dios resonaba en las noches solitarias, no como una explicación, sino como un ancla para algo que en el futuro tendría sentido. ¿Alguna vez te has encontrado llorando en silencio, sin saber por qué te sucedió todo eso? ¿No es extraño darse cuenta de que el momento más oscuro puede ser la preparación para algo aún mayor? ¿Cuántas vidas necesitaron un colapso para descubrir que simplemente estaban siendo redirigidas por una fuerza mucho mayor? La aplicación práctica de esta historia no es un simple consuelo fugaz. Es una invitación a transformar la desesperación en confianza. En medio de todo lo que se desmorona, la perspectiva de Dios trasciende lo que los ojos pueden ver. Su proceso no busca destruir, sino fortalecer, preparar y manifestar el bien donde solo vemos ruina. El proceso puede ser doloroso, pero es real. No estás siendo aniquilado, sino que te están preparando para una etapa a la que solo pueden acceder quienes cruzan el valle. No se trata de una fe ciega, sino de una esperanza que resurge cuando nos damos cuenta de que los grandes cambios no surgen de nuestros planes, sino de giros inesperados. Respira hondo. Permítete sentir todo el peso de la historia de José, las pérdidas, las noches de abandono, los sueños aparentemente enterrados. Pero también déjate sorprender por el hecho de que, al final, todo pasó. No porque José comprendió desde el principio, sino porque confió en que había una promesa que sostenía cada etapa, aunque estuviera oculta por el dolor. Dios le dice a tu alma hoy: puede que no lo entiendas ahora, pero todo esto pasará y el propósito se revelará. La pregunta inquietante persiste: ¿es lo que estás experimentando realmente destrucción? ¿O es Dios obrando algo más grande de lo que tu comprensión actual puede comprender? Si este mensaje te conmovió profundamente, si sientes que las pérdidas y los reveses han intentado robarte la fe, escribe una frase valiente en los comentarios: creo que Dios está preparando algo más grande. Que este sea tu acto de declarar públicamente que no aceptarás que te defina lo que has perdido, sino que te marcará lo que aún te queda por vivir. Y recuerda, hay una historia oculta tras tu sufrimiento, y lo que puede venir después es más sorprendente de lo que imaginas. La tienda de Abraham estaba envuelta en un silencio ancestral. Cada mañana él y Sara observaban el horizonte de la promesa, esperando que lo imposible rompiera el ciclo aparentemente interminable del tiempo. No era un día más, era una carga más que se sumaba a años de frustrada expectativa. A su alrededor, el polvo del desierto transportaba las conversaciones de los vecinos. Las miradas compasivas se mezclaban con el desprecio silencioso de quienes ya no creían. El cielo estrellado, testigo de noches de insomnio, era el mismo bajo el cual Dios había declarado: tu descendencia será incontable. Pero el tiempo, ese enemigo implacable, pasó, y ningún llanto infantil rompió el vacío de la tienda. Abraham miró a Sara, vio en ella el reflejo de una promesa que parecía cada vez más inalcanzable, y el eco de la esperanza se mezcló con el temor de que todo hubiera sido un engaño de fe. Cualquiera que haya estado en ese lugar sabe que la espera tiene el poder de corroer desde dentro. No es la ausencia de una respuesta, sino la sensación de estar estancado mientras todo a su alrededor se mueve. El tiempo, que para algunos es aliado de la madurez, puede convertirse en una prisión invisible para quienes esperan. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón clama por un cambio, mientras las manecillas del reloj giran y nada sucede? ¿Te has preguntado alguna vez, como Abraham, si la promesa es realmente para ti o si el tiempo te está robando el futuro que Dios prometió? Hay algo devastador en sentirse atrapado en el estancamiento, al darse cuenta de que los sueños se marchitan lentamente.
como hojas secas arrastradas por el viento del conformismo. La Biblia, en Romanos 4, 20, 21, revela un secreto que contradice el fluir natural de la desesperación. Aunque no veía motivos para la esperanza, seguía esperando y confiando en Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esta no es solo una frase hermosa, es la radiografía de un alma que insiste en caminar cuando el terreno de la lógica ha cedido hace mucho tiempo. Abraham no ignoró la realidad de su dolor. Sintió cada año que pasaba, cada ciclo menstrual de Sara sin ninguna novedad, cada cumpleaños sin fiesta infantil, y aún así eligió creer. ¿Te das cuenta de que la fe no es anestesia, sino una protesta contra la tiranía del reloj? Lo que el mundo llama demora, Dios lo transforma en un escenario para lo sobrenatural. Esto desafía los consejos prácticos, destruye la racionalidad de las soluciones inmediatas y confronta incluso a las voces religiosas que dicen: si aún no ha sucedido, es porque Dios no lo quiso. ¿Hasta cuándo aceptarás este tipo de sentencias sin cuestionarlo? ¿Es la detención del tiempo realmente un castigo o hay un propósito profundo donde solo ves espera? Quizás tu mayor lucha no sea contra la falta de respuesta, sino contra la tentación de renunciar a la confianza. Porque confiar cuando todo está paralizado requiere más valentía que actuar cuando todo fluye. Abraham no solo esperó, sino que libró batallas internas, lidió con voces de duda y miradas de lástima, y aún así no redujo a Dios a la magnitud de las circunstancias. A veces, lo que nos paraliza no es la espera en sí, sino la sensación de que, al demorarse, Dios es indiferente o cruel. Pero, ¿y si lo que llamas demora es, de hecho, una incubadora de milagros? Un tiempo necesario para preparar no solo la promesa, sino también tu corazón para recibirla y que no se pierda cuando llegue. Lo cierto es que las promesas divinas nunca fallan, pero pasan por el fuego del tiempo y en ese proceso nos refinamos junto con ellas. ¿Cuántas veces has pensado en renunciar a todo porque ya no soportas el peso de la inercia? ¿Cuántas veces has considerado que quizás sería mejor conformarte que seguir alimentando una esperanza aparentemente desesperanzada? No es casualidad que la palabra de Dios destaque la actitud de Abraham como un momento decisivo en la historia de la fe. No permitió que el paso de los años le robara lo que Dios había sembrado en su espíritu. Aunque todo a su alrededor decía que era demasiado tarde, él eligió creer, y es en ese lugar de decisión donde se revela el poder de las promesas. ¿Estás atrapado en un lugar donde la esperanza parece no poder florecer? Quizás sientes que el tiempo se te escapa como arena entre los dedos y con cada intento de asir algo solo queda el vacío. Pero, ¿y si te dijera que este lugar de parálisis, donde nada parece moverse, podría ser precisamente el terreno fértil donde la semilla de la promesa se está formando secretamente? Lo invisible no es ausencia de movimiento, sino preparación a niveles inalcanzables para tus ojos. Dios actúa fuera de nuestro horario, pero nunca fuera de su propósito. No se somete al tiempo, lo usa, lo moldea y lo transforma en testimonios imposibles. El clamor del corazón que espera es escuchado por el autor del tiempo. Y sí, llega el día en que el silencio se rompe y la promesa se materializa. Sin embargo, hasta entonces hay una invitación a permanecer, a creer y a permitir que lo imposible de Dios dé sentido incluso a la espera más larga. No es fácil afrontar mañanas sin novedades, meses que se repiten en círculos y las inevitables comparaciones con quienes parecen avanzar mientras tú estás estancado. Pero, en verdad, lo que el mundo ve como estancamiento, Dios lo ve como tierra santa, un espacio donde Él puede obrar sin la interferencia de la prisa humana. ¿Tendrías el valor de confiar incluso sin comprender las razones del tiempo de Dios?
¿Te permitirías descansar en la certeza de que en la eternidad no hay demoras, solo propósitos diseñados para cumplir la mayor belleza de su gloria? Cada ciclo no es desperdiciado, es refinamiento. La espera que duele también sana. Es en este contexto que las promesas del Señor encuentran espacio para revelarse, precisamente cuando la razón ya no tiene argumentos. Si esto te ha conmovido, si sientes que la espera te aplasta el alma, quiero retarte a hacer de los comentarios tu altar de fe. Escribe: creo en la promesa incluso sin verla. Decláralo contra la lógica, contra el dolor, contra el tiempo, porque cuando expresas fe en medio de la demora, conmueves el corazón de Dios e inspiras a otros que también esperan en silencio. Después de todo, no eres el único que enfrenta batallas invisibles. Cada testimonio de confianza construye una poderosa corriente de esperanza. Ahora, tal vez creas que ya lo entiendes todo sobre el tiempo de Dios, pero hay un giro oculto en este viaje. No toda demora es negativa, y hay promesas que solo pueden nacer después de un largo proceso de preparación. Lo que viene a continuación desafiará aún más tus conceptos de rechazo, aceptación y la mirada atenta de Dios en cada detalle de tu historia. Prepárate, porque la próxima experiencia bíblica revelará un aspecto que pocos se atreven a ver y puede ser el catalizador del cambio que tanto necesitas. Agar se tambalea por el desierto, la arena ardiendo bajo sus pies, el sol golpeando su rostro como una cuchilla, mientras los sollozos del niño a su lado resuenan en su alma. No hay refugio, ni agua, ni nadie, solo el viento cortante y la sensación sofocante de haber sido rechazada por todos, primero por Sara, luego por Abraham y finalmente, o eso cree ella, por Dios mismo. Se inclina, esconde a su hijo a distancia, incapaz de soportar verlo morir, y en ese silencio absoluto de abandono, cada latido de su corazón parece gritar: ¿por qué? ¿Por qué fui expulsada, utilizada y descartada, como si mi valor se hubiera agotado? ¿Cuántos no pueden verse reflejados en esta brutal imagen de rechazo? ¿Cuántos llevan en las venas de su alma esta herida de no pertenecer, de caminar solos por territorios hostiles, mientras todo lo que deseaban era ser vistos, bienvenidos, amados por alguien? En esa escena, Agar representa a toda persona que alguna vez ha sentido el peso aplastante del desprecio, ese dolor que el tiempo no cura, porque con cada nuevo día reaparece en miradas, en palabras, en silencios que duelen más que los gritos. Y aquí está el gran punto de inflexión, en el colmo de la soledad, en el momento en que cree haber sido olvidada por el cielo y la tierra, una voz irrumpe en el desierto. No llega en forma de trueno, sino como ternura desde arriba. Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No es solo una pregunta, es una llamada a la existencia. En este encuentro nace una revelación tan profunda como el dolor que la precedió. Tú eres el Dios que me ve. Génesis 16:13 aparece como un bálsamo. Entonces Agar llamó al Señor que hablaba con ella: Tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿he visto realmente al que me ve? Esta palabra no es solo una promesa antigua, sino una verdad que desafía toda lógica. Aunque rechazada por la gente, nunca ha sido invisible a los ojos de Dios. En este escenario de abandono extremo, Agar descubre algo perturbador para quien experimenta el dolor del desprecio. Ser rechazado por los hombres no significa ser olvidado por Dios. El Todopoderoso, quien gobierna el universo, se inclina para ver el rostro de quien acaba de ser descartado, despedido, sin explicación. ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que tu historia ha desaparecido del radar de Dios? ¿Cuántas veces, en medio del desierto emocional, has sentido que tus lágrimas se pierden en el polvo y que nadie, ni siquiera el cielo, nota tu sufrimiento? Es aquí donde la promesa se convierte en un escándalo de esperanza.
La historia de Agar revela que el Señor no solo percibe tus gemidos, sino que camina a tu lado incluso cuando todos te dan la espalda. Hay dolor más agudo que sentirse invisible. Hay una herida más profunda que la sensación de ser solo un número, un rostro perdido entre la multitud, una presencia ignorada por quienes deberían protegerte. Pero la palabra del Eterno desenmascara este engaño. No hay desierto demasiado profundo para la mirada atenta de Dios. No hay ausencia de afecto que Él no pueda colmar con su presencia real. ¿Te has parado a pensar alguna vez? ¿El rechazo que experimentaste fue realmente una señal de inutilidad? ¿O hay un plan mayor, una ternura divina obrando tras bastidores mientras atravesabas tierras áridas? La cultura dice: cuando los hombres te abandonan, se acabó para ti. Pero el Evangelio revela, cuando todo parece perdido, es cuando comienza el plan de Dios. Y si lo que te enseñaron sobre la soledad fuera incompleto, y si la ausencia de aplausos humanos fuera en realidad la oportunidad de experimentar el amor más radical que existe, el de un padre que te llama por tu nombre, incluso cuando todos los demás te han olvidado. Este es el punto de inflexión que muchos no ven. La conmoción del rechazo puede abrir el camino a la experiencia más profunda de ser visto por Dios. Todo pasa, la humillación, el abandono, el dolor agudo del desprecio, pero la presencia de aquel que nunca se rinde, nunca ignora, nunca abandona, permanece. Esta historia abarca siglos y llega a tu vida diaria, en el trabajo, donde tu dedicación es ignorada, en la familia, donde tu voz no se escucha, en las relaciones, donde tu existencia parece superflua. No es solo Agar quien llora al borde del desierto, eres tú. Eres cada corazón aplastado por la indiferencia del mundo. Pero escucha, Dios te dice hoy, no con frases vacías, sino con la autoridad de quien ve más allá de las apariencias. Te ve, te reconoce y está a punto de transformar tu paisaje árido en un testimonio de restauración. ¿Es el vacío del rechazo realmente el final? ¿O es un pasaje, un punto de partida para un nuevo comienzo impensable, donde cada marca de abandono se convierte en una cicatriz de victoria? Siente el peso de esta promesa. Incluso cuando no entendemos por qué la gente nos da la espalda, por qué se cierran las puertas, por qué mueren las amistades o se enfría el amor, hay una voz más fuerte que todos los rechazos. La voz de Dios en el desierto no solo consuela, sino que redefine identidades. Si te han llamado inútil, inadecuado, el problema, Él viene y susurra: te veo, me importas. La palabra viva rasga el velo de la soledad y te acoge en brazos que no cambian con las estaciones. No siempre entenderás. Sí, hay cosas que desgarran el alma sin explicación, pero todo pasará. El dolor no es eterno, el abandono no define tu historia, porque la palabra de Dios es más fuerte que cualquier sentencia de desprecio. Quiero confrontarte con una verdad que podría revertir el rumbo de tu camino. ¿Será que has estado buscando aceptación en los lugares equivocados? ¿Acaso el vacío del abandono solo se llena al encontrarte con aquel que todo lo ve? Déjate ver por Dios y comprende que su mirada no es de condenación, sino de compasión inquebrantable. Agar pensó que estaba sola, pero en el preciso instante en que su grito silencioso resonó, la mirada del Señor ya estaba atenta a cada detalle de su angustia. Y si sientes que este mensaje tocó tu herida más profunda, convierte tu dolor en un altar de fe. Escribe en los comentarios: Jesús, acepto ser visto por ti. Declara públicamente que deseas ser alcanzado por esta mirada restauradora y dignificante. Además, si comprendes el poder transformador de esta palabra, tu gesto de dar me gusta y compartir puede ser el aliento que traiga consuelo al desierto de otros corazones. No subestimes el alcance de esta actitud. Tu clic puede ser un instrumento divino para alguien al borde del colapso, que solo necesita una señal de que aún hay esperanza.
Haz que tu me gusta y tu compartir sean un acto de amor, un evangelio silencioso que difunde vida, porque cada uno de tus gestos puede ser un puente para que otros experimenten la misma redención. Pero no creas que ese es el punto culminante de la revelación. Hay capas aún más profundas tras este encuentro en el desierto, y lo que viene a continuación podría tener un impacto en ti que va más allá de cualquier cosa que hayas sentido jamás. Prepárate, porque algo apenas percibido en esta historia está a punto de revelarse, y podría ser la clave para encontrarle sentido incluso a lo que más te duele. El fuego aún crepitaba en la oscuridad de aquella madrugada cuando Pedro, envuelto en el frío y el peso de su propia conciencia, sintió caer sobre sus hombros el peso aplastante de sus actos. 3 veces había negado al Maestro, incluso después de tantas promesas de fidelidad. El agudo canto del gallo rompió el silencio y cada nota parecía excavar el abismo de la traición en su alma. No era solo miedo, era la vergüenza de haber tropezado precisamente cuando más deseaba mantenerse firme, el terror de imaginar que su último recuerdo junto a Jesús sería esa expresión en los ojos del Salvador, rebosante de compasión y tristeza, incluso en ese instante en que la humanidad de Pedro flaqueó. Allí, sentado sobre la fría piedra de la culpa, Pedro experimentó lo que miles sienten hoy, un alma consumida por el recuerdo de los errores, el eco constante de las decisiones equivocadas, la sensación de que todo futuro está contaminado por el pasado. ¿Cuántas veces te has encontrado intentando dormir, pero cada vez que cierras los ojos, los recuerdos regresan con la fuerza de un torbellino, sacando a la superficie cada palabra dura, cada decisión irreflexiva, cada acto de debilidad? Hay un silencio cruel entre pedir perdón y aceptarlo. Muchos cargan con este silencio durante años, como una cadena invisible, creyendo que nada se puede restaurar, que la cicatriz nunca dejará de doler. Y sin embargo, hay algo que pocos comprenden. Fue precisamente en ese punto de quiebre que Pedro se convirtió en el Pedro que conocemos, no ocultando ni olvidando su negación, sino afrontando su dolor de frente y poniéndose ante la mirada restauradora de Jesús. Cristo no ignoró el pasado de Pedro. Tras la resurrección, ante el mismo mar donde se grabaron tantos recuerdos, Jesús no le exigió una confesión humillante ni le restregó la culpa como recordatorio de su indignidad. El Maestro simplemente preguntó 3 veces: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Juan 21:17. Repite conmigo: «Siente cada palabra, apacienta mis ovejas». ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de mirar a los ojos a alguien que nos ha decepcionado tan profundamente y en lugar de señalarle el error, encomendarle una misión? El mensaje es directo. Dios no te llama a cargar con el peso del pasado, sino a levantarte y cumplir el llamado que te da hoy. Como Pedro, muchos, al tropezar, creen haber perdido la comunión y el propósito para siempre. Pero la verdad es que el fracaso no es el final de tu historia, es la coma que prepara la transición hacia lo que Dios desea lograr. Si sientes que tu pasado bloquea tu futuro, no te dejes engañar pensando que la culpa es señal de olvido. De hecho, puede ser el eco de un corazón aún sensible a la voz del cielo. En este camino de altibajos, lo que diferencia a Pedro de Judas no fue la ausencia de error, sino la decisión de no aislarse en la desesperación. Pedro se dejó encontrar por Jesús, se permitió empezar de nuevo. Esto no es solo una licencia poética, es la realidad de todo aquel que, incluso sumido en la vergüenza, está dispuesto a escuchar su nombre de nuevo por el Señor. ¿Han notado que en la palabra de Dios, Jesús no les echa en cara a sus hijos lo que han hecho, sino que les ofrece nuevos comienzos? Y aquí está la promesa que pocos se atreven a creer. No importa cuán pesada sea la culpa, no importa cuántas veces hayas caído a los ojos del Padre, siempre hay un camino hacia la restauración.
No se trata solo de olvidar el pasado, sino de permitir que la gracia llene los vacíos abiertos por las malas decisiones. Pedro, quien una vez fue el símbolo de la negación, luego se convirtió en el apóstol de la valentía, el que proclamó la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Jesús no solo perdonó, sino que restauró el carácter, reavivó el llamado, plantó vida donde solo había dolor. Quizás pienses que es demasiado tarde, que esa puerta ya se cerró para siempre, pero escucha, mientras haya aliento, habrá una oportunidad para reescribir la historia. ¿Tu error realmente definió quién eres o solo reveló cuánto necesitas la gracia? ¿Cuánto tiempo permitirás que la voz del pasado dicte los límites de lo que Dios puede hacer en tu presente? El verdadero milagro no está en no cometer errores, sino en aceptar la invitación a dejar atrás las cadenas invisibles que te mantienen atado al ayer. Jesús no vino a buscar a los perfectos, sino a aquellos que, como Pedro, tienen el coraje de volver a la orilla, incluso con lágrimas en los ojos, incluso con la vergüenza ardiendo en el corazón, y decir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Hay algo transformador en admitir tu debilidad ante la misericordia. Es en esta intersección entre el quebrantamiento y la mirada de Cristo que todo puede cambiar. ¿Has considerado alguna vez que quizás tu fracaso, esa caída que ocultas incluso a ti mismo, podría ser el escenario de un nuevo comienzo? La palabra de Dios lo deja claro: apacienta mis ovejas. No es una invitación desechable, es una comisión. ¿Quién dijo que tu historia terminó en traición, adicción, una relación rota, errores repetidos? El llamado permanece. No siempre entenderás por qué tropiezas, pero todo pasará, incluso el dolor que ahora parece insoportable. ¿Estás dispuesto a soltar el orgullo herido para abrazar el destino que Dios te ofrece hoy? Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Y nota, la responsabilidad que Jesús le da a Pedro no es una tarea cualquiera, sino una invitación a cuidar, amar y restaurar a los demás, incluso después de tu propia ruina. Lo que antes era una fuente de vergüenza se convierte en una herramienta para levantar a otros que han caído. ¿Estás listo para aceptar que Dios puede usar incluso las partes rotas de tu vida para nutrir, sanar y proteger la vida de quienes te rodean? Este no es un mensaje para quienes se consideran fuertes, sino para quienes saben cuánto necesitan compasión. Quizás te hayan enseñado que para Dios solo los justos tienen cabida, solo quienes nunca han tropezado son dignos de una misión. Pero la historia de Pedro es un clamor contra esta mentira. El cielo no espera perfección de ti, sino la disposición a rendirte a la restauración. Hay promesas de Dios que solo florecen en tierra quebrantada, en corazones que reconocen sus propias limitaciones y sin embargo eligen confiar. Jesús no le pidió a Pedro que explicara sus decisiones. Le pidió que amara, que sirviera, que comenzara de nuevo. Esto lo revoluciona todo. No necesitas comprender cada paso, no necesitas responder a todas las acusaciones del pasado, solo di sí a la voz que te llama al hoy. Y al decir sí, descubres que todo lo que parecía el fin es de hecho un portal a la gracia. No dejes que los ecos del ayer ahoguen la promesa de Dios para tu presente. Si Pedro hubiera elegido vivir en la autocompasión, jamás habría experimentado el obrar del cielo en su vida. Dios no solo perdonó, reposicionó, restauró y empoderó. La frase "apacienta mis ovejas" no es un premio para quienes nunca han caído, sino una misión para quienes, incluso caídos, aceptan ser levantados por el amor. Ahora te reto. ¿Seguirás prisionero del pasado o creerás que aquel que te llama te empodera cada día? Lo que define tu camino no es lo que dejaste atrás, sino la palabra de Dios que llama, restaura y envía. Y si sientes que esta palabra ha llegado como respuesta, escribe en los comentarios: acepto empezar de nuevo. Haz de esto un acto profético,
una declaración pública de valentía y humildad ante todo lo que ya has vivido y todo lo que aún puedes vivir en la presencia de aquel que transforma la culpa en nuevos comienzos. Y no lo olvides, hay un secreto en la historia de Pedro que muchos ignoran. Es después del fracaso que nacen la verdadera valentía y el poder, cuando finalmente comprende que no necesita cargar solo con el peso del pasado, porque el amor de Cristo le basta. Lo que viene después puede ser aún más profundo de lo que imaginas. Hay otro aspecto de esta restauración que pocos tienen el valor de afrontar. ¿Estás preparado para descubrir cómo Dios puede transformar tu camino de dolor en un testimonio capaz de impactar generaciones? No te pierdas la próxima inmersión profunda en esta palabra de Dios, porque honestamente, nada será lo mismo después de lo que estás a punto de escuchar. Y el polvo aún flotaba en el aire. Los amigos de Job guardaban silencio a su alrededor, incapaces de comprender la intensidad de aquella avalancha de pérdidas, enfermedades y humillaciones. Ninguna palabra podía tocar el abismo que desgarraba el corazón de aquel hombre, antaño tan bendecido, ahora reducido a polvo y a la soledad de preguntas sin respuesta. El viento frío azotaba su piel herida y el silencio parecía aplastar cualquier atisbo de esperanza. Job no sabía si el Todopoderoso aún lo contemplaba. Su alma solo percibía vacío, un eco repetido de dolor que solo aumentaba con cada nuevo día. Y sin embargo, cada noche sin respuestas, cada oración hecha entre lágrimas y silencio, parecía gritar: «Dios, ¿dónde estás?». ¿Has sentido alguna vez este peso, esta ausencia ensordecedora, como si el cielo no escuchara tu clamor y las promesas de Dios te hubieran sido arrebatadas de las manos? ¿Cuántas veces, en medio de la lucha contra la desesperación, tu corazón ha necesitado aferrarse a la fe de que, incluso sin comprender nada, de alguna manera todo podría pasar? El silencio de Dios es una herida aguda. No se presenta como un castigo explícito, ni mucho menos como un abandono. A veces se instala precisamente cuando creemos que no podemos soportar ni un minuto más. Job, cubierto de cenizas, se miró y no reconoció su figura en el espejo agrietado del sufrimiento. Quienes una vez lo aplaudieron, ahora lo juzgaron. Los amigos intentaron explicar: hay un pecado oculto, hay un error, hay algo malo, como si el dolor solo pudiera ser una consecuencia directa de los fracasos. No entendieron que, tras la escena de la aparente impotencia, hay una escena invisible donde Dios susurra promesas silenciosas. Pero ¿cómo podemos confiar cuando el cielo mismo parece haberse convertido en bronce? ¿Es el silencio de Dios realmente rechazo? ¿O es la tierra misteriosa en la que Él planta algo que solo la eternidad puede revelar plenamente? El tiempo transcurría, las llagas quemaban el cuerpo de Job, y su mente oscilaba entre la búsqueda de sentido y la desesperación de no encontrar respuestas. En lugar de consuelo, las palabras de quienes lo rodeaban le traían más culpa, más confusión. Muchos hoy escuchan los mismos argumentos. Si Dios guardó silencio, es porque no eres digno. Dios solo habla a quienes lo buscan más. Solo se escucha a quienes tienen verdadera fe. Pero, ¿y si la verdad es diferente? ¿Y si el silencio es, en realidad, el taller secreto de las grandes transformaciones? Permítete confrontar esta idea. Tal vez no estás siendo castigado, sino refinado. Tal vez el silencio de Dios sea el espacio donde se purifica el oro de la fe, donde se disuelve toda autosuficiencia y solo queda la confianza pura, despojada de explicaciones y llena de esperanza. Es en este espacio donde Job, entre plagas y preguntas, se atreve a echar su última ancla. Aunque Él me mate, en Él confiaré. Esto no es resignación, es valentía. Desafía una forma superficial de ver la vida espiritual. No se trata de recibir lo que pedimos, sino de confiar, incluso cuando las promesas de Dios parecen demasiado lejanas para ser alcanzadas.
Y al final de su largo proceso, cuando todo parecía perdido y las preguntas resonaban sin respuesta, Dios rompe el silencio no con explicaciones, sino con la afirmación de su soberanía. Y Job declara, ante lo insondable, yo sé que todo lo puedes, ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Job 42:2. Ahora bien, observemos, Dios no justifica su ausencia, no presenta un guión lógico de los acontecimientos, sino que revela que, mientras nos sentíamos abandonados, Él, de hecho, estaba organizando todo para que su voluntad, infinitamente mayor de lo que podemos comprender, prevaleciera. Esto es poderoso porque, cuando las certezas humanas se desmoronan, solo queda una invitación: confiar en que incluso el silencio de Dios está lleno de vida, lleno de un propósito que solo se comprenderá cuando miremos atrás y veamos que, de alguna manera que no podíamos prever, todo realmente pasó. Quizás en este preciso momento estés experimentando esta sensación de abandono. Las promesas de Dios parecen suspendidas y tus llantos solo encuentran eco. Pero el silencio no significa que te hayan olvidado. Al contrario, puede ser en este escenario que Dios te susurre: no siempre lo entenderás, pero todo pasará. Quizás estés al borde de una profunda transformación, pasando por el horno para emerger más fuerte, más sensible a la presencia de aquel que nunca duerme. Y aquí es donde surge el desafío. ¿Puedes aceptar que la ausencia de respuestas inmediatas puede ser el mayor acto de amor divino? Se revela Dios de maneras que desafían nuestra lógica, precisamente porque quiere que confiemos en las promesas, no en las circunstancias. Si este mensaje te conmovió profundamente, si has experimentado el silencio inquietante de Dios y aún así deseas confiar en que todo pasará, escribe en los comentarios: elijo confiar, incluso sin comprender. Haz de este comentario tu declaración de fe, tu grito de resistencia contra la desesperación, y permite que otros vean que no están solos en este camino. ¿De qué serviría una fe que solo depende de respuestas rápidas? ¿Por qué creer en promesas solo cuando todo está claro? La fe genuina nace en este valle oscuro, entre lágrimas y horas sin sentido. Es precisamente allí, cuando el mundo parece descontrolarse, que la palabra de Dios se revela como la más preciosa, transformando el silencio en preparación para una nueva etapa. Permítete sentir esto ahora, sin miedo a parecer vulnerable. Pero eso no es todo. Muchos aún no han comprendido un detalle esencial de esta historia. Mientras Job sufría y parecía no ser escuchado, Dios orquestaba silenciosamente la restauración. ¿Qué pasaría si te dijera que hay algo en el silencio divino que podría ser la fuerza que has estado buscando? ¿Qué sucede cuando descubrimos que la quietud de los cielos es, de hecho, el presagio de una nueva era, donde todo lo que parecía perdido se revela como parte de un plan mucho mayor? Prepárate, porque lo que sigue desafiará todo lo que siempre has creído sobre el sufrimiento y la espera. En el calor del desierto, aún cubierto de polvo y con las marcas de sus sandalias impresas en la arena, Josué se siente abrumado por una inquietud que ni siquiera puede nombrar. El lamento del pueblo resuena en sus oídos, un recordatorio de todo lo que ha heredado y de todo lo que no comprende. Moisés, la figura casi mítica de toda una generación, está ahora ausente. El cielo parece inmenso, distante, y cada estrella es una pregunta sobre lo que está por venir. La responsabilidad pesa como un manto sobre los hombros de Josué, cargando con las expectativas, los sueños y los miedos de miles. El nuevo desafío no se presenta con suavidad, sino como un abismo ante sí. ¿Cómo cruzar sin saber qué nos espera al otro lado? Quizás tú, al escuchar esta historia, te veas reflejado en Josué. El miedo al futuro, esa sutil sombra que paraliza tus pasos, te visita durante las transiciones de la vida.
Ya sea ante un nuevo trabajo, un diagnóstico médico inesperado, un dolor que te desorienta o la incertidumbre del mañana para tus hijos, lo desconocido se impone. Es como intentar ver a través de la niebla. Confiar en que, incluso sin visibilidad, existe una tierra prometida más allá del miedo. Josué escucha el murmullo del pueblo, siente la mirada desconfiada de algunos y la frágil esperanza de otros. ¿Quién podría garantizar que el Dios que abrió el Mar Rojo aún obraría milagros? ¿Quién podría asegurar que el Dios de las promesas estaría al cruzar el Jordán? El futuro es un camino de piedras sueltas y puentes aún por construir. Surge la duda. ¿Es posible confiar plenamente cuando el camino es desconocido? ¿O es la verdadera invitación a avanzar incluso sin respuestas? La mirada de Josué se vuelve hacia atrás, buscando algún rastro de Moisés, algún consejo perdido en el viento, pero solo queda el silencio cortante de la ausencia. Y es en esta soledad de quien asume el liderazgo sin haber estado jamás al mando, que la voz de Dios irrumpe en la atmósfera y llena el vacío. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La promesa no es de un camino fácil, sino de una presencia constante. El consejo no se trata de tenerlo todo bajo control, sino de confiar en aquel que guía tus pasos cuando no ves el mapa completo. Dios no garantiza consuelo sino compañía, y para un corazón aterrorizado por el futuro invisible, esta es una verdad capaz de cambiar destinos. El miedo a lo nuevo, en esencia, es el miedo a caminar sin comprender. Es la aprensión de que algo salga mal, de que suceda lo improbable, de fallar y decepcionar a todos los que te rodean. Pero si Dios se compromete a estar presente, entonces cada paso incierto está sostenido por una mano invisible. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado ante una puerta abierta, preguntándote si realmente era para ti? ¿Cuántas noches has perdido el sueño imaginando escenarios y catástrofes que nunca se materializaron? La ansiedad por el futuro drena la energía del presente, secuestra el ahora y te llena el pecho con un peso que no te corresponde llevar. Algunos dicen que la confianza solo es posible cuando comprendes cada detalle, pero quizás la mayor fe reside en obedecer incluso con los ojos vendados, guiado solo por la certeza de aquel que está contigo. Josué no lo tuvo fácil, solo tenía una palabra, una promesa, y eso le bastó. A los ojos humanos, lo nuevo siempre provoca miedo, pero a los ojos de la fe, cada desconocido es una oportunidad para ver a Dios actuar. No siempre entenderás por qué te guían por caminos que parecen contrarios a la lógica, pero todo sucede a su debido tiempo, cuando la confianza está firmemente cimentada en la palabra. Las palabras de consuelo son importantes, pero las palabras vivas, como esta, transforman el camino. Saber que el Señor está contigo donde quiera que vayas no elimina el miedo, pero le pone límites, porque el miedo no define el destino de quienes creen. ¿Y si hoy fuera tu momento de cruzar el río Jordán? Si tuvieras que asumir una responsabilidad que no pediste, aceptar un desafío sin un resultado previsible, ¿qué harías? ¿Avanzarías incluso sin un mapa, solo con la convicción de que hay un Dios que te abre el camino? Muchos creen que el miedo es señal de debilidad, pero la verdadera valentía es actuar a pesar del miedo. La palabra de Dios no niega las emociones, sino que las redime. El miedo a lo desconocido es el terreno perfecto para que germine la confianza, porque lo que no entiendes, Dios ya lo comprende plenamente. Lo que no prevés, Él ya lo está preparando. Hay algo que casi nadie comprende en esta historia. No hay promesa de explicación, solo de presencia. Dios no desperdicia palabras detallando el mañana, sino que dedica su cuidado a acompañarte hoy. El camino es incierto, pero la compañía es fiel. Y por mucho que lo desconocido intente robarte la paz, hay un refugio seguro en la certeza de la compañía divina. No temas, no es solo un consejo, es una orden,
un escudo, una contraseña para confiar. Y si el futuro te atemoriza, quizás sea porque estás más cerca de la promesa de lo que imaginas. Muchos usan frases como esperar y ver qué hará Dios, pero esperar significa rendirse a la pasividad, o significa avanzar, incluso sin certeza, sabiendo que Dios obra mejor en lo imposible. Quizás el mayor error sea pensar que solo se es valiente cuando se está completamente seguro. No. La valentía nace del pánico, florece en la duda y se fortalece con la promesa de que nadie cruza lo desconocido solo cuando Dios habla al corazón. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a caminar cuando el terreno parece desaparecer? ¿Estás listo para decir sí sin saber todas las respuestas? No temas ni desmayes. Esta no es una frase para decorar cuadros, sino para arraigarse en tu corazón. Porque sí, no siempre lo entenderás. Lo inesperado seguirá llegando, pero con cada paso, la mano de Dios permanece. Todo tiende a pasar, incluso este miedo que ahora te paraliza. La palabra de Dios no es un anestésico para el dolor, sino la promesa de que, en el proceso, serás fortalecido. Todos los grandes hombres y mujeres de las Escrituras enfrentaron el miedo al futuro, pero lo que los distinguió fue su respuesta a la invitación a caminar. Puedes elegir ceder al pánico, o puedes dar un paso, aunque sea tembloroso, sostenido por la convicción de que hay un propósito mayor detrás de lo invisible. Si al escuchar esto te sientes presionado, inseguro, con el alma inquieta por lo que está por venir, declara en los comentarios de este video: confío aún sin entender. Que este sea tu acto público, una confesión de fe contra la ansiedad, una forma de poner tu confianza en acción. A veces, lo que se necesita para que el miedo pierda su poder es proclamar ante todos los gigantes que tu esperanza está en Dios. Te sorprenderá lo que sucede cuando te expones a lo desconocido y permites que Dios guíe cada paso del camino. Y ahora, cuando parece que ya se ha dicho todo sobre el miedo al futuro, quiero invitarlos a permanecer atentos, porque hay una revelación oculta sobre lo que realmente significa confiar. Muchos aún no lo han comprendido, pero lo que viene a continuación podría redefinir por completo su experiencia de fe ante lo desconocido. En el oscuro recinto del foso, el olor a miedo se mezcla con el aliento caliente de los leones que rodean a Daniel. Sus ojos recorren las frías paredes. Siente el peso de la soledad, pero no el pánico. El silencio opresivo se rompe con el profundo sonido de los felinos frotando sus patas contra la tierra dura. Depredadores hambrientos, instigados por un sistema injusto que castiga la fidelidad. Daniel está allí porque se atrevió a permanecer fiel a sus creencias, porque se negó a doblegarse ante el decreto del rey, porque eligió la verdad incluso bajo amenaza mortal. Es en este momento, en la injusticia más profunda, que resuena la promesa. Aunque parezca imposible, todo pasa bajo la atenta mirada de Dios. ¿Qué hacer cuando la vida te arroja a un pozo no cavado por tus errores, sino por los celos, la malicia y el veneno de las injusticias cometidas por otros? ¿Cuántas veces te has sentido como Daniel, juzgado no por lo que hiciste mal, sino precisamente por lo que hiciste bien? ¿Qué respuesta dar a tu corazón cuando la persecución es el precio de la integridad? Daniel 6:22 resuena: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Esta no es una respuesta lógica, no es mera justicia humana, es una intervención sobrenatural. Y esto confronta directamente la idea predominante de que la justicia solo existe cuando podemos ver su manifestación inmediata. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado: Padre, ¿por qué me pasa esto si solo intenté ser justo? ¿Cuántas noches has pasado en la cama sintiendo que el mundo parece recompensar al corrupto y al mentiroso, mientras que quienes eligen el camino del bien se enfrentan a las garras del desprecio y la soledad? La Biblia muestra sin rodeos que la fidelidad a veces se paga con incomprensión,
Pero hay un detalle que pocos notan. Daniel no protestó, ni maldijo, ni clamó venganza. Confió en que, incluso sin comprender el curso de los acontecimientos, la palabra de Dios estaba por encima del decreto de cualquier rey, por encima del odio de cualquier acusador. El milagro no fue solo la supervivencia, sino la paz que protegió su corazón en medio del terror. Quizás lleves las cicatrices de haber sido víctima de la injusticia, un trabajo perdido por chismes, una amistad traicionada, una familia dividida por la envidia. Lo que muchos no comprenden es que la presencia de Dios en el foso de los leones no previene la injusticia, sino que anula su poder fatal. El ángel no sacó a Daniel del foso, cerró las bocas de los leones mientras aún estaba allí. Esto lo cambia todo. Las situaciones dolorosas no significan abandono divino. A menudo, la respuesta de Dios es protección en medio del caos, no necesariamente una huida inmediata. Dios te dice hoy, no temas si todo parece estar en tu contra. Estoy cerrando bocas y silenciando los ataques, aunque no lo veas. Y aquí viene un giro que desafía el sentido común. Tal vez no entiendas por qué fuiste expuesto a tanto sufrimiento. Tal vez quienes te rodean nunca reconozcan tu valor, pero hay una intervención invisible ocurriendo. Pregúntate, ¿cuántas veces has sobrevivido a circunstancias que, humanamente hablando, deberían haberte destruido? ¿Cuántos ataques fueron silenciados en secreto? ¿Cuántas calumnias no prosperaron simplemente porque una mano invisible estaba allí? Esto no es fantasía, es una realidad espiritual. El mismo Dios que liberó a Daniel sigue actuando en silencio, trabajando donde nadie ve. Si todo parece injusto, si el sufrimiento te aprieta la garganta y la sensación de injusticia grita dentro de ti, recuerda esto: las promesas de Dios no fallan ante los decretos humanos. Quizás la mayor injusticia de tu vida sea, a tus ojos, la prueba definitiva de que el mundo es demasiado cruel para recompensar la bondad. ¿Pero es realmente así? ¿O será que en el pozo más oscuro se encuentra precisamente el escenario donde Dios demuestra que su cuidado no depende de las circunstancias? ¿Qué tal si cuestionas tu propia creencia y declaras con valentía: aunque esté rodeado de leones, prefiero confiar en el Señor que temer a los injustos? Escribe en los comentarios, como un manifiesto de fe, lo que tu alma desea proclamar ante tus propios acusadores. ¿Te atreverías a declarar hoy: elijo confiar en la justicia de Dios, incluso cuando todo parece injusto? Tu palabra podría resonar en otros que guardan silencio, esperando una chispa de esperanza. ¿Qué pasaría si te dijera que lo que mantiene tu vida en pie, cuando todos esperan tu caída, no es la ausencia de injusticia, sino la intervención sobrenatural que solo la promesa de Dios puede traer? Comparte este video si crees que tu historia puede ser un instrumento para restaurar a otros que están siendo aplastados por la opresión y la persecución. Cada me gusta, cada compartir en este momento puede ser una semilla de fe plantada en el corazón de alguien que ha perdido la fuerza para esperar justicia. ¿Qué pasaría si cada vez que compartieras una palabra de esperanza, Dios te usara como respuesta al clamor oculto de alguien en peligro? Quizás nunca sepamos el alcance total de lo que un simple acto de fe puede hacer. Haz de este compartir una misión espiritual, no un gesto trivial. Ayuda a construir una cadena de esperanza, porque todo sufrimiento, por inexplicable que parezca, es visto por la mirada atenta del Señor. Mientras la multitud ruge y los acusadores son silenciados por el milagro, Daniel emerge no solo ileso, sino honrado a los ojos del rey y de toda la nación. Y esto no es solo una vieja historia, es lo que la palabra de Dios promete lograr en todos aquellos que prefieren perderlo todo antes que su fidelidad. Lo que viene después de esta clase de liberación desafía todo lo que creías sobre la recompensa, el sufrimiento y el propósito. No es el final de la lucha contra la injusticia, sino un punto de inflexión. ¿De qué lado seguirás eligiendo estar?
incluso cuando solo te rodee la oscuridad. Pero eso no es todo. Hay revelaciones aún más profundas sobre la obra de Dios en situaciones inesperadas. Prepárate, porque el próximo impacto puede transformar radicalmente tu perspectiva sobre la vida y la fe. En el sombrío salón de un palacio que ya no era suyo, Mefiboset permanecía al margen de las decisiones importantes, alimentando el amargo sabor del olvido. Hijo de Jonatán, nieto de Saúl, pero para la sociedad un nombre borrado, un heredero inválido que se arrastraba por los rincones de Lodebar, una tierra donde nada florece y los olvidados quedan atrás. Sus días no estuvieron marcados por promesas, sino por silencios despiadados. El eco del abandono se convirtió en una segunda piel, una voz continua que decía que nadie vendría, que nada cambiaría, que las heridas de la ausencia serían eternas. Oración tras oración, tal vez en un tono ronco, tal vez solo en el pensamiento, la esperanza de ser visto por el cielo parecía tan lejana como el reino que ninguna mirada le prometía. Mefiboset nunca esperó escuchar la llamada del rey. Su nombre, después de todo, parecía haberse desvanecido incluso de la memoria de los hombres. Pero en el trono, David se inquietó. Había una inquietud por la justicia, un deseo de restauración, una promesa de bondad aún incumplida. Queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrar la bondad de Dios. Lo improbable sucedió. El sirviente Siba rompió el peso del silencio y anunció el nombre de Mefiboset. En un instante, lo que parecía imposible rasgó la cortina del olvido. Aquel que se veía a sí mismo como invisible, olvidado e indigno, fue recordado por el rey. En el centro del salón, Mefiboset no sabía qué esperar. Más humillación, tal vez un rechazo repetido. Pero David miró a los ojos de ese hombre marcado por el dolor de ser dejado de lado y pronunció palabras que lo cambiarían todo. No temas, porque te mostraré bondad. El peso de años de soledad comenzó a desmoronarse en ese segundo. Fue como si la misma voz de Dios resonara. Puede que no entiendas el silencio, el tiempo de abandono, pero todo dolor tiene fecha de caducidad. Hay un momento específico en que la gracia rompe el ciclo del olvido y transforma las ruinas en honor. Lo que parecía seguro comienza a desmoronarse. La vergüenza pierde su poder ante una promesa divina, y el escenario de Lodebar es incapaz de frustrar los planes de Dios. La experiencia de Mefiboset habla con brutal honestidad a quienes hoy se sienten invisibles. Quizás miras a tu alrededor y solo ves puertas cerradas, personas que prometieron no estar más, amistades que han desaparecido, familiares lejanos, sueños sofocados por años de silenciosa espera. El mundo te dice que es demasiado tarde, que tu historia ha sido olvidada incluso por Dios. Es así, o hay, tras este anonimato, un propósito oculto, un tiempo de preparación que aún no has comprendido. ¿Cuántos han oído que el tiempo cura todas las heridas, pero sienten que el dolor aumenta con cada nuevo día de abandono y olvido? Pero, ¿y si te dijera que lo que llamas el fin es, de hecho, el punto de partida para la manifestación de la gracia? ¿Y si el silencio de hoy es la preparación para una mesa de honor con la que nunca te atreviste a soñar? Mefiboset demuestra que no. Siempre entendemos la razón del tiempo de espera, pero la palabra de Dios misma no falla. No temas, porque te mostraré bondad. ¿Quién más, además del Señor, puede reescribir páginas desgarradas por el dolor? ¿Quién más puede transformar años de anonimato en un destino de honor, donde incluso quienes te han olvidado deben reconocer el poder de la promesa? ¿No es este el mismo Dios que te cuida ahora en medio de tu desierto personal, dispuesto a llamarte por tu nombre cuando todo parece perdido? Es común creer que si a nadie le importa, Dios también se ha alejado. Que quienes fueron rechazados en la infancia llevan esa marca toda la vida. Pero la historia demuestra que hay un punto de inflexión, y a menudo llega en el día más inesperado, por medios impensables. El Dios que le habla a David sobre Mefiboset no ha cambiado.
¿Qué significaría para ti escuchar hoy, ante miradas de desdén, mensajes sin respuesta y puertas cerradas, que hay un rey que no ha olvidado tu nombre? ¿Te has permitido creer que, aunque nadie más te vea, la palabra de Dios es suficiente para cambiarlo todo en un instante? Lo que mantiene vivo el dolor no es solo la ausencia de respuesta humana, sino la creencia de que incluso la voz de Dios se ha silenciado. ¿Y si esa creencia es errónea? ¿Y si lo que se forja en silencio es una gloria más pesada y hermosa de la que puedes soportar ahora? Mefiboset pasó del polvo a la mesa del rey sin comprender el proceso, solo confiando en la promesa. Por eso la promesa de Dios necesita ser repetida hasta que se convierta en una verdad inquebrantable dentro de ti. No importa el tiempo, no importa quién te haya olvidado, la palabra del Señor permanece y a su debido tiempo todo pasará, incluso este dolor. ¿Qué se necesita para que esta verdad rompa las barreras que has construido? ¿Qué necesita ser derribado en tu mente para que comience una nueva etapa, ya no marcada por el olvido, sino por una bondad inesperada? No se trata solo de ser recordado por los hombres, sino de ser visto por Dios mismo. La mirada del cielo es suficiente para cambiarlo todo, incluyendo la narrativa de invisibilidad que tantos cargan. Y cuando el Rey llama, nadie puede mantenerte en el olvido. ¿Puedes creer esto incluso sin ver señales? Incluso sin recibir esa llamada esperada, incluso si el reconocimiento nunca llegó como soñaste. ¿No es esta una invitación radical a la fe? Una fe que desafía todo lo que has escuchado. Una fe que se atreve a confiar no en el tiempo de los hombres, sino en la fidelidad de un Dios que no miente. ¿Estás dispuesto a desafiar lo que todos dicen sobre tu valor y aceptar la narrativa del cielo sobre tu vida? ¿O seguirás alimentando el ciclo de la soledad, repitiéndote a ti mismo que no hay salida? La historia de Mefiboset no ofrece respuestas fáciles, pero presenta una esperanza innegable. Incluso aquellos olvidados por la sociedad son restaurados ante el rey, porque es la promesa de Dios la que determina el destino, no las opiniones de los demás. Respira hondo. Permítete sentir el peso de estas palabras. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, escuchando sobre alguien que también se sintió excluido, pero que fue sorprendido por un llamado inesperado. Quizás hoy sea tu día para ser recordado, para dejar el anonimato y ocupar el lugar de honor reservado para quienes confían, incluso cuando todo dice lo contrario. No te rindas en el silencio de la espera. No te rindas ante la mentira de que todo es en vano. Hay bondad lista para derramarse en tu vida en el momento oportuno, y ese momento puede estar más cerca de lo que imaginas. Y ahora, si este momento te llegó al corazón, deja algo especial en los comentarios. Escribe: creo que Dios no me ha olvidado. Proclama esto como una declaración pública, como un acto profético, como alguien que rompe el ciclo de la invisibilidad y entra en la promesa del honor. No hay mayor poder que la palabra viva que se derrama sobre tu historia. Después de todo, cuando menos lo esperas, todo puede cambiar. Pero no pienses que eso es todo. Hay algo aún más profundo por revelarse, algo que tocará dimensiones de tu alma a las que tal vez nunca te hubieras permitido acceder. El cuerpo de Pablo está tenso. Cierra los ojos, aprieta los dientes, mientras vuelve a sentir, desde dentro, el dolor incesante. La llamada espina en la carne no tiene un nombre exacto en las Escrituras, pero se describe como algo que lo limita, lo humilla, expone su vulnerabilidad ante los hombres y ante sí mismo. El gran apóstol, aquel por quien multitudes fueron tocadas y se formaron iglesias, lleva en secreto una lucha que parece interminable. Pablo, quien ya ha enfrentado prisión, naufragios y persecución, revela que hay algo dentro de él que no se puede resolver con valentía exterior ni palabras elocuentes. Es un desafío íntimo, recurrente y humillante, la clase de batalla silenciosa que muchos esconden tras sonrisas y compromisos diarios.
El apóstol se describe a sí mismo clamando a Dios repetidamente, pidiendo liberación de ese sufrimiento, esperando una intervención milagrosa, esperando un toque divino que acallara el ruido de su debilidad. El cielo, sin embargo, responde de forma diferente a la esperada. Mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Una frase que abarca siglos y que todavía hiere y sana al mismo tiempo. Quizás te veas exactamente en esta situación. Con cada ciclo que intentas avanzar, con cada promesa de cambio, un viejo fantasma se impone, trayendo inseguridad, miedo a que nunca serás suficiente, a que nunca dejarás atrás las huellas de tu propia historia. Donde muchos piensan que el problema es simplemente falta de voluntad, hay profundos tormentos, guerras invisibles que desgarran el alma. En una sociedad que idolatra el rendimiento, que no admite fracasos ni recaídas, la batalla interna se ve casi como un defecto de fábrica. ¿Cuántas veces te has preguntado si otros también libran batallas tan brutales consigo mismos? ¿Cuántas veces has creído que no hay salida, que eres el único que no fue escuchado en el cielo? La voz del miedo resuena. Eres demasiado débil. Nadie se daría cuenta si desaparecieras. Nunca te liberarás de este patrón. Pero aquí está el secreto escandaloso del Evangelio. Dios no espera que lo ganes todo solo. No exige que tu humanidad sea anulada para ser aceptado o amado. De hecho, es precisamente allí, en ese dolor indómito, en ese límite donde se agota el orgullo, donde se desmoronan las propias promesas de superación, que el poder de Jesús empieza a actuar de manera más viva y descarnada. Consideremos a Pablo, un hombre de fe, alguien que vio al Señor resucitado, alguien que presenció milagros y fue clave en tantas victorias. Sin embargo, fue precisamente su debilidad, esa área sin resolver, esa limitación crónica, ese dolor que nunca se disipó por completo, lo que sirvió de escenario para la manifestación de la gracia divina. Lo que nos han enseñado sobre el éxito, la fuerza y el mérito parece disolverse ante esta verdad. Dios no pide perfección, sino entrega, humildad y confianza. El poder de Dios no se manifiesta cuando triunfamos por nuestra propia capacidad, sino cuando reconocemos que por nosotros mismos no podemos avanzar, cuando reconocemos la necesidad de su presencia en cada respiro, en cada decisión, en cada lágrima incomprendida. Pablo no fue descalificado por el sufrimiento, fue elegido para demostrar que la suficiencia proviene de la promesa de Cristo, no del mérito personal. Esta escandalosa revelación, que todo sufrimiento interior puede alimentar una experiencia más profunda de alivio y liberación, confronta todo lo que la fría religiosidad y el moralismo esperan de ti. ¿Qué tal si lo que más te esfuerzas por ocultar, lo que parece vergonzoso, lo que juzgaste como un obstáculo insuperable, es en realidad donde Dios planea obrar sus mayores milagros? Y si el dolor no es una sentencia, sino una invitación a encontrar un tipo de paz y confianza que solo existe cuando todo parece imposible a los ojos humanos? El texto de 2 Corintios 12:9 resuena como respuesta. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El mismo Cristo que le dijo esto a Pablo, habla a tu corazón hoy, diciéndote que no estás condenado al fracaso, que tus luchas internas no son una señal de rechazo divino, sino que el cielo está más cerca de lo que imaginas, listo para transformar el dolor en testimonio, la vergüenza en fortaleza, la desesperación en esperanza inquebrantable. Quizás estés anclado en la idea de que las promesas de Dios solo se cumplen en días de victoria, pero el Evangelio desafía esta lógica. La palabra de Dios se manifiesta con fuerza precisamente en el escenario de lo imposible, lo irresuelto, aquello que desborda nuestras capacidades. No siempre comprenderás las razones por las que persisten ciertos dolores, pero todo pasará, incluso aquello que hoy parece inquebrantable.
Cuando Pablo acepta la respuesta de Dios, transforma la debilidad en valentía, el dolor en misión, la limitación en un portal hacia lo sobrenatural. Comienza a gloriarse en sus propias debilidades, no porque ame el sufrimiento, sino porque descubre que allí se encuentra el acceso a la fuente inagotable de la gracia, la victoria sobre toda acusación de incompetencia. Y ahora, ante esta situación, necesito desafiarte. ¿Cuánto tiempo permitirás que el miedo a tus batallas internas dicte los límites de lo que Dios puede hacer? ¿Es la fe genuina la ausencia total de conflicto o se trata precisamente de capear las tormentas, confiando en que la presencia de Dios es mayor que todo el caos? ¿Cuántos se han dado por vencidos porque pensaron que estaban solos en la lucha? ¿Y cuántos podrían liberarse si comprendieran que la gracia es suficiente, que el poder de Dios explota cuando el alma reconoce su propia pequeñez? No es humillación, es redención, no es derrota, es un camino hacia un milagro. Deja de vivir esperando el día en que nada te aflija más. Quizás, mientras estés en esta tierra, siempre habrá algo que enfrentar. Pero cada aparente debilidad puede convertirse en una brecha por la que entra la luz de Dios. Cada miedo puede ser el punto de contacto directo con la mano que todo lo sostiene. Cada dolor, un altar para la manifestación de lo sobrenatural. Te invito a una decisión pública de fe. Si esta confrontación te ha traído claridad, si reconoces que necesitas esta gracia a diario, escribe en los comentarios: "Dependo de tu gracia", y convierte tu debilidad en un altar de confianza en la promesa del Señor. No aceptes la mentira de que tu valor reside en la ausencia de luchas. Tu identidad está en quien te llama, no en lo que te duele. Acepta la palabra viva: mi poder se perfecciona en la debilidad. Quédate, porque se revelarán secretos aún más profundos a continuación, y el siguiente ejemplo desmantelará todo lo que crees saber sobre ser visto o no por Dios. Hay una verdad oculta que puede marcar la diferencia en tu camino. El polvo del desierto araña la piel de Moisés. Su rostro, endurecido por el tiempo y la responsabilidad, está exhausto. Su mirada, antes firme, ahora vaga desesperanzada por el horizonte. Bajo esa luz cegadora, el pueblo de Israel se agita como un mar embravecido. Las voces se alzan en murmullos que arden como brasas. Hay hambre, sed, miedo, rebelión y demandas que nunca cesan. Moisés oye el peso de cada palabra no dicha, siente en los huesos las miradas de quienes esperan respuestas imposibles. El agotamiento emocional casi lo paraliza. Se apoya en su bastón, pero lo que más pesa no está en sus manos. Es el agotamiento de quien carga con el dolor de muchos, el límite de quien fue llamado a liderar, pero se encuentra en su interior tan frágil como el más temeroso de los hijos de Israel. En este escenario, Moisés toma una decisión. No disimula su vulnerabilidad. Va a la tienda de reunión, se arrodilla y clama, sin máscaras, sin fuerza artificial: si tu presencia no va conmigo, no me hagas subir de aquí. Su oración no está hecha de palabras hermosas. Es el grito sincero de alguien que ya no sabe si puede dar un paso más. No busca milagros, busca compañía. Necesita la certeza del cuidado divino. Es en ese momento que la voz de Dios rompe el silencio de la desesperación y susurra algo que resuena de generación en generación: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. No hay respuesta a todos los porqués. No hay un mapa detallado del desierto, pero hay una promesa. Dios mismo camina a nuestro lado. El Creador se hace presente precisamente en la debilidad del cansancio extremo. Este escenario es más que una vieja historia. Es un reflejo de tu lucha silenciosa, del peso invisible sobre tus hombros, de las lágrimas contenidas para tu almohada. ¿Cuántas veces, ante todo lo que la vida exige, te encuentras al borde del colapso, sin la energía para fingir que todo está bien? Quizás hoy te reconoces en este Moisés exhausto,
llevando una rutina agotadora, intentando ser fuerte para tu familia, tus amigos, tus colegas, pero por dentro, rogando por una tregua. Y llega la voz acusadora, diciendo que es falta de fe sentirse así. ¿De verdad lo es? ¿O hay algo más profundo, una verdad escondida en las promesas de Dios que dice, no siempre entenderás la razón de tanto peso, pero todo pasará un día, porque el Señor habita precisamente dentro de tus límites, sosteniéndote cuando crees que ya no puedes más? En este desierto del alma, surge una pregunta que desafía los clichés. El verdadero descanso proviene de resolver todos los problemas, o de saber que puedes soltar el control y confiar en que su presencia te sostiene, incluso en los días más áridos. Moisés demuestra que los líderes también lloran, que los mejores guerreros a veces caen de rodillas y que Dios no abandona a quienes tocan fondo. Al contrario, es allí, y no en la cima de las victorias, donde Él se revela más tierno, más cercano, más presente. El descanso prometido no es la ausencia de desafíos. Es la paz que te invade cuando decides no cargar con todo solo, cuando aceptas que hay un Dios que te comprende en cada limitación, que te alcanza incluso antes de que pidas ayuda. Permítete la honestidad de Moisés. Quizás nunca le hayas abierto tu corazón a Dios de esta manera, por miedo a parecer débil o indigno, pero mira, la verdadera fuerza no está en no cansarse nunca, está en saber dónde descansar. ¿Cuántas expectativas llevas por obligación? ¿Cuántas cargas intentas soportar para no decepcionar a quienes tanto esperan de ti? Respira hondo. Siente esta promesa. Mi presencia te acompañará y te daré descanso. No se trata de resolverlo todo con tus propias manos, sino de confiar en que incluso sin comprender, lo pesado se suavizará con la compañía del Todopoderoso. Es imposible no conmoverse ante la escena. Moisés, un gigante de la fe, admite su agotamiento. Dios, el Todopoderoso, no lo reprende ni lo llama cobarde. Lo acoge, responde y promete, no estarás solo ni un segundo. Esto desmantela la idea de que la fe consiste en no flaquear jamás. La verdadera fe es confiar en que cuando las fuerzas se agotan, llega la gracia. Y si Dios mismo, que guía los pasos de multitudes, se empeña en prometer personalmente descanso, ¿por qué te condenas cuando llegas al límite? ¿Hasta cuándo fingirás que puedes con todo solo? Lo que Jesús quiere revelarte es que hay paz, incluso en los desiertos más largos. El secreto no está en evitar el agotamiento, sino en permitir que su presencia transforme ese agotamiento en una esperanza renovada. Ahora, cierra los ojos un momento y siente la intensidad de esta promesa sobre tu vida. Cuando todo en tu interior clama por alivio, cuando el vacío parece insoportable, recuerda que hay un Dios que cuida de tu corazón cansado. Él conoce las batallas invisibles que libras y no exige que seas sobrehumano, solo que confíes en Él. Si hoy tu alma está al límite, si la sobrecarga emocional parece insoportable y sientes que estás a punto de desplomarte, declara en los comentarios: elijo descansar en la presencia de Dios. Da este paso público de fe y confiesa: no fuiste creado solo para sostener el mundo, sino para encontrar renovación en la fuente que nunca se agota. Y prepárate, porque hay un detalle sorprendente en este camino de cansancio y superación que casi nadie nota. El siguiente paso puede cambiar tu percepción de todo lo que has vivido hasta ahora. El incienso ya ardía suavemente en el templo cuando Zacarías, un anciano sacerdote, entró con paso mesurado, con el corazón apesadumbrado por años de silencio. El aroma místico se mezclaba con el recuerdo de innumerables súplicas que siempre terminaban con un eco disonante de lo que nunca fue respondido. Aunque otras familias celebraban a su alrededor, honrando a hijos y nietos, solo el murmullo de las risas ajenas y el vacío llegaba al hogar de Zacarías e Isabel. Décadas viendo pasar el tiempo, cambiar las estaciones, encanecer el cabello y desvanecerse la esperanza,
como si cada oración lanzada al cielo fuera solo un hilo más en el telar de la frustración. El anhelo de Isabel por un hijo era la base de un dolor que no se disipaba. En la parte aislada de la casa, lejos de miradas indiscretas, esperó, y tal vez, cuando nadie la miraba, lloró. ¿Cuántas veces has sentido que Dios no escucha? ¿Que todo lo que sale de tu boca muere en el techo de tu habitación? Quizás te preguntes, como tantos antes que tú, si realmente vale la pena persistir cuando parece que nada cambia, cuando el tiempo mismo se burla de tu persistencia. Zacarías cumplía su ritual en un día como cualquier otro, pero dentro de él latía un cansancio existencial, un miedo a que cada llanto se perdiera en el silencio absoluto. Era como si Dios mismo hubiera decidido no responder. Y no es así como se siente a veces, cuando rezas toda la noche por una respuesta, una solución, un soplo de aire fresco, y solo encuentras silencio. ¿De verdad escucha el cielo? ¿O todo es solo ruido en medio del caos de la existencia? Tras las palabras pronunciadas se esconde esa súplica tácita. Señor, ¿sigues ahí? Zacarías se sabía todos los salmos, todos los textos de memoria, pero en ese momento lo que quería era sentir, no solo saber. Cuando el ángel se le aparece, rompiendo la rutina de lo sagrado, Zacarías no solo recibe un mensaje, sino la conmoción de toda una vida de espera. No temas, porque tu oración ha sido escuchada. Lucas 1:13 resuena como un trueno en medio de la calma de la desesperación. No temas, dice la voz celestial, porque hay un Dios atento, obrando en la intersección entre tu fe y su tiempo perfecto. En ese instante, todo lo que parecía perdido cobra una nueva forma. Las lágrimas de Isabel, las miradas sentenciosas, los intentos de racionalizar el sufrimiento. Todo forma parte de un proceso más grande de lo que la comprensión humana puede comprender. Porque no siempre lo entenderás, pero Dios te escucha, incluso cuando no percibes ningún movimiento. La multitud que estaba afuera del templo desconocía lo que sucedía adentro, pero dentro, lo sobrenatural irrumpió para romper el ciclo de silencio. ¿Cuántas veces te has encontrado en esa misma situación, escuchando las promesas, conociendo la teoría, pero sintiéndote excluido del milagro? ¿Por qué no me sucede a mí? Quizás te lo has preguntado, escondido tras una sonrisa o una fe cansada. ¿Qué pasaría si hoy, a través de esta palabra de Dios, lo que consideras imposible se estuviera preparando para un momento específico? Imagina el impacto de darte cuenta de que cada oración, incluso las susurradas en la oscuridad, no fue descartada, sino guardada para un momento tan significativo como el de Zacarías. Lo que parecía un retraso fue, de hecho, una construcción, una promesa de Dios que maduraba en lo invisible. Algunos dicen que la falta de respuesta es castigo, abandono o señal de falta de fe. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿O existe una sabiduría divina que trasciende todo entendimiento humano, entrelazando la espera con propósitos que solo se ven desde arriba? Zacarías no solo recibió un hijo, fue parte de un plan mucho mayor, un engranaje en la historia del Mesías. Y tú también formas parte de algo que trasciende los límites de tu comprensión. Tu historia es importante para Dios, incluso cuando la espera parece interminable. Lucas 1:13 no se limita al pasado, resuena en el presente y apunta al futuro. No temas, porque tu oración ha sido escuchada. Esto es más que una respuesta. Es una declaración contra cualquier pensamiento de rendirse. Es una invitación a confiar cuando la ansiedad ataca, cuando la gente pregunta, ¿y nada todavía? O cuando uno mismo está casi convencido de que todo ha terminado. El plan de Dios no deja nada al azar, incluso el silencio, incluso el vacío, incluso ese momento en que todo parece congelado, juega un papel fundamental. Tras la aparente demora, hay un Dios que responde a su debido tiempo y transforma el lamento en danza. Y aquí está el punto crucial.
Quizás creíste la mentira de que Dios prefería a otras personas, que sus promesas son para todos menos para ti. Pero la historia de Zacarías e Isabel es un duro golpe a esa lógica. Demuestra que la palabra de Dios no falla, que la voz divina atraviesa siglos reafirmando: no has sido olvidado. No basta con simplemente conocer esta verdad, es necesario absorberla, interiorizarla, reescribir tu historia desde esta perspectiva. ¿Te has parado a pensar alguna vez que lo que crees que se ignora es, de hecho, la semilla de un milagro aún por revelarse? Esperar no es rechazo, es prepararse para algo que sorprenderá a todos. Si este mensaje tocó lo más sensible de tu corazón, escribe en los comentarios: recibo el tiempo de Dios. Declara incluso con incertidumbre que tu oración está siendo escuchada. Hay poder cuando transformas el dolor en una declaración pública de fe. Haz de este acto tu grito de confianza en el plan mayor, incluso si todo parece contrario. Y créeme, algo aún más impresionante se está desarrollando entre oraciones silenciosas y corazones cansados. Todo pasa, el dolor no dura para siempre, y la palabra de Dios se cumple con un poder inesperado. Pero eso no es todo. Prepárate, porque el siguiente paso en este viaje puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre los planes divinos. Ruth camina con los pies cubiertos de polvo, con el corazón destrozado por el peso de la ausencia. Con el rostro marcado por el dolor, siente el dolor crudo de quien lo ha perdido todo: su esposo, su hogar, su protección. Sus lágrimas se mezclan con el sudor de tantos días recorriendo el camino de la incertidumbre, un camino que parece no llevar a ninguna parte. El silencio a su alrededor no ofrece consuelo. En Moab, la esperanza le fue arrebatada de raíz, y ahora, en compañía de su suegra igualmente herida, solo queda un vacío que resuena en su pecho. En Belén, la mirada ajena pesa, como si cada persona allí conociera la historia de fracaso y viudez que lleva sobre sus hombros. Son miradas que la atraviesan, la juzgan, la alejan, porque para muchos, perder es sinónimo de ser maldecidos. Pero el sufrimiento de Ruth es aún más profundo, imbuido de preguntas que nadie responde. ¿Por qué Dios permite que todo le sea arrebatado así, sin previo aviso? ¿Por qué la promesa de cuidado parece tan lejana en estos días en que el mundo se derrumba? Se siente invisible incluso para Dios mismo, como si hubiera olvidado su existencia en aquella tierra extraña. Sin embargo, en medio de la destrucción, algo insiste en latir, la voluntad de continuar, incluso sin comprender. Es en este momento de absoluta vulnerabilidad que la historia bíblica se despliega de forma sorprendente, porque las promesas de Dios no se desvanecen cuando todo parece perdido. Mientras otros huyen del dolor, Ruth permanece. No huye del sufrimiento, no intenta adormecer el anhelo ni se esconde en el pasado. Al contrario, afronta la tragedia de frente y elige caminar, aún sin saber qué le espera. Es precisamente cuando todo parece irremediable que se abre una nueva puerta, y la cosecha de cebada se convierte en el escenario de un nuevo comienzo inesperado. Dios actúa entre bastidores mientras los seres humanos lamentan sus pérdidas. Nadie lo ve, pero la promesa de una nueva era comienza a germinar en la vida de Ruth, donde muchos solo ven esterilidad y fin. Los campos de Booz, repletos de trabajadores, parecen indiferentes a un extranjero que busca entre las migajas para sobrevivir. Aún así, es allí, en esa humilde rutina, donde una mirada benévola se cruza con la de Ruth. El terrateniente, Booz, ve lo que otros han despreciado. Percibe no solo la miseria material, sino la dignidad de una mujer que no ha sucumbido a la amargura, ni siquiera ante el dolor. El texto bíblico narra: que el Señor te recompense y que tu recompensa sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. No es una bendición cualquiera,
Es una declaración de que el cuidado de Dios se manifiesta incluso en los lugares más insospechados. La pérdida no es el fin cuando la fe permanece viva, incluso temblorosa. Lo que parecía una mañana más de humillación se convierte en el comienzo de una transformación radical. El favor de Boaz, reflejo directo de la bondad divina, comienza a reescribir la historia de Ruth ante los ojos de todos. Lo que antes era vergüenza ahora se transforma en honor. La mayoría de la gente cree que, tras una gran pérdida, solo queda aceptar el vacío para siempre. Pero, ¿y si esa creencia es errónea? ¿Y si la promesa de restauración es precisamente lo que supera la narrativa del fracaso? ¿Cuántos han perdido la esperanza, imaginando que Dios los ha olvidado en su momento de dolor? Muchos dicen, el tiempo cura todas las heridas. Pero, ¿es realmente el tiempo o es la poderosa intervención de una promesa viva? ¿No es precisamente cuando nada más tiene sentido que la presencia de Dios se revela más cercana, más intensa, más decisiva? Se necesita valentía para admitir que detrás de las tragedias puede haber un propósito que trasciende la comprensión inmediata. ¿Te has sentido alguna vez como Ruth, caminando entre escombros sin vislumbrar un nuevo comienzo? ¿Qué harías si, incluso en el valle más oscuro, oyeras una voz que dijera, aún hay esperanza, todo pasará? ¿Estarías dispuesto a creer en esa promesa cuando todo a tu alrededor grita, fin? La historia de Ruth no se trata exactamente de recuperar lo perdido, sino de recibir algo nuevo, inesperado, infinitamente mejor de lo imaginado. El milagro de un nuevo comienzo no borra el recuerdo del dolor, sino que subvierte su significado. Jesús, al enseñar sobre la vida que vence a la muerte, nos invita a soltar la lógica humana y a confiar en que el ciclo de la pérdida no es el final, sino el comienzo de algo mayor. Cuando la palabra de Dios está presente, todo dolor se transfigura. El llamado de hoy es para ti, que acumulas dolor y anhelo, a permitirte mirar más allá de lo perdido y reconocer que, incluso sin comprender, nada se desperdicia. El escenario que hoy parece devastador puede ser, mañana, el campo fértil donde la promesa se cumple. Ruth aceptó el riesgo de creer cuando todas las razones apuntaban a la rendición. Si se hubiera rendido al lamento, jamás habría experimentado lo sobrenatural. ¿Percibes el poder de esta decisión? ¿Cuántas veces, ante el sufrimiento, te has dejado definir por la pérdida en lugar de dejarte moldear por la esperanza? No es natural creer cuando la evidencia grita lo contrario. Por eso la fe es tan revolucionaria. Transforma historias de abandono en testimonios de redención. El secreto oculto en esta narrativa es que la providencia divina actúa en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las decisiones sencillas, en el resurgir diario, incluso sin respuestas. ¿Cuántos se han perdido esperando grandes señales y se han perdido los encuentros transformadores que ocurren en el silencio de la vida cotidiana? Se necesita valentía para continuar, pero es aún más revolucionario ceder el control y confiar en que, incluso sin comprender, la promesa se cumplirá. Por cada noche de insomnio, por cada lágrima derramada en silencio, hay una respuesta preparada por Dios. Él conoce el nombre de cada herida y registra cada oración que no se pronunció por miedo o cansancio. No hay dolor tan profundo que escape a la mirada compasiva del Señor. No solo recompensó a Ruth con una nueva familia y restauró su dignidad, la colocó en el linaje del mismo Mesías. ¡Qué poderosa ironía! De la pérdida nace el Salvador del mundo. Lo que parecía injusticia, fracaso o castigo se reveló como una pieza clave en el plan del cielo. ¿Puedes comprender el impacto de esto? Lo que te paraliza hoy puede ser el escenario donde Dios manifestará algo sin precedentes y glorioso. Pero, ¿estás listo para soltar el control, abandonar la narrativa de la derrota y confiar en que a su debido tiempo todo pasará y la promesa florecerá? Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios, creo en los nuevos comienzos.
Declara públicamente que tu historia no está destinada a terminar. Este simple acto puede ser el primer ladrillo del nuevo tiempo que Dios está construyendo para ti. Es hora de romper con la lógica de la pérdida definitiva y anunciar que, a través de la confianza en la palabra de Dios, las pérdidas se convierten en semillas de vida y esperanza. Quizás creas que lo has visto todo, pero hay otra revelación extraordinaria para ti, algo que podría trastocar tus certezas y arrojar una luz inesperada en tu camino. Lo que viene a continuación podría desafiar todo lo que parece imposible. Jonás cruza apresuradamente el puerto de Jope, con el sudor goteando por la frente mientras su corazón se acelera en un intento desesperado por escapar. Oye la llamada, pero la voz de Dios en ese momento parece más una amenaza que una promesa de esperanza. El olor del mar, el ruido de los marineros, todo a su alrededor se funde con la tormenta interior que lo azota. Jonás no quiere mirar atrás. El miedo a enfrentarse a su propio destino es mayor que el miedo a lo desconocido. Compra su billete, entra en la bodega del barco e intenta esconderse no solo de los hombres, sino también de la llamada de Dios. En el fondo, Jonás está exhausto. Su pecho pesa con esa amarga pregunta: ¿por qué yo? ¿Por qué Dios no eligió a alguien más adecuado, más fuerte, más preparado? Con cada ola, el deseo de desaparecer, de perderse, de no tener que luchar más contra el peso de una misión que se cree incapaz de cumplir, se hace más fuerte. Es en este momento crítico que, aún intentando silenciar las voces de arriba, Jonás solo oye en su interior el eco del fracaso y la resignación. Se acuesta y duerme, buscando adormecer su alma. Pero ni siquiera el sueño puede disipar la verdad. Escapar del propósito de Dios parece imposible, y el peso de su huida lo sofoca más que cualquier tormenta exterior. Pero la tormenta llega, implacable, y todo el barco se tambalea. Los marineros gritan, arrojan la carga por la borda, rezan a sus dioses. Jonás, sintiéndose culpable, guarda silencio, intuyendo que, de alguna manera, todo esto sucedió por su culpa. El sentimiento de culpa se mezcla con el miedo, como si la mano del Señor mismo lo hubiera perseguido. No es solo el mar lo que amenaza con tragarse su vida, es la asfixiante idea de que nunca se liberará de su misión, de que no tiene sentido huir, de que no hay lugar lo suficientemente lejos de Dios. Sería más fácil desaparecer, desvanecerse entre las olas y no volver a sentir la llamada ardiendo en su pecho. Pero antes de hundirse, Jonás toma una decisión radical. Él mismo pide ser arrojado al mar, como si su fin pudiera aliviar el dolor de quienes lo rodean. Al hundirse en las frías aguas, se da cuenta de que su mayor conflicto nunca fue con Dios, sino consigo mismo. No aceptar que, aun siendo imperfecto, sigue siendo elegido. En el oscuro vientre del gran pez, Jonás experimenta el colmo de la desesperación. El silencio y la oscuridad parecen eternos, un final irreversible, un lugar donde los ecos del fracaso resuenan sin piedad. Allí se ve obligado a enfrentarse a todo aquello de lo que huía, sus miedos, su incompetencia, la vergüenza de no ser lo suficientemente valiente. ¿Cuántas veces has deseado desaparecer, abandonarlo todo, porque el peso de las expectativas era demasiado grande? En esos momentos, el mundo entero parece querer que seas fuerte, pero tu corazón solo pide alivio, solo pide dejar de luchar. Es en medio de este terror, de esta absoluta soledad, que Jonás hace lo inimaginable, clama. No clama porque crea que será escuchado, sino porque no hay nada más. Jonás 2:2 trae la respuesta más inesperada a este drama. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. La respuesta no llega instantáneamente como un milagro visible, sino como una certeza repentina y silenciosa de que, incluso allí, en el fondo del abismo, Dios no lo había abandonado. ¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos son inútiles? Que cuanto más lo intentas, más lejos te sientes de todo lo que soñaste. Quizás tu vida se encuentra en un limbo similar.
un lugar donde las oraciones parecen fracasar, donde todo a tu alrededor te dice que te rindas. Pero hay una profunda paradoja en las acciones de Dios. Él no se da por vencido con quienes intentan huir. El deseo de rendirse puede dominarte por fuera, pero hay una voz suave y persistente que nunca te abandona, incluso cuando crees que has fracasado por completo. Se necesita valentía para reconocer tus propios límites, pero también se necesita fe para creer que, en tu peor momento, el propósito de Dios sigue intacto. La diferencia entre Jonás y tantos otros es que, en el fondo, se atrevió a hablar con el Creador. Aunque todo indicaba lo contrario, Jonás eligió orar en medio del caos. Y ahí es donde la narrativa bíblica desafía los dichos comunes del mundo. No, el tiempo no lo cura todo. A veces, solo hablar con Dios puede sanar lo que nadie más ve. Es imposible no sentirse provocado. ¿De verdad crees que Dios se distancia porque pensaste en rendirte? ¿O es, por el contrario, que es en esos momentos que Él está más cerca que nunca, esperando tu clamor, listo para responder? ¿Cuántas veces has oído que quien huye del llamado está condenado? Pero la historia de Jonás revela algo escandaloso. Dios persigue, rescata, insiste. No hay escapatoria que pueda extinguir el propósito celestial, ni tormenta que pueda impedir un verdadero nuevo comienzo. El mensaje central aquí es que aunque la desesperación grite y el miedo intente convencerte de que lo dejes todo, la misericordia divina es insondable. No eres tú quien mantiene en pie el plan de Dios. Es Él quien te sostiene, incluso cuando quieres huir. En el momento en que Jonás es vomitado de vuelta a la orilla, ya no es la misma persona que subió al barco. El miedo persiste, pero ahora comprende que su historia no termina en el fondo del mar. Dios no lo destruyó por fallar, restauró su camino, renovó su sentido de misión. Y esa es la promesa que te llega hoy, incluso cuando intentas olvidar el llamado, incluso cuando crees que has fracasado definitivamente, las promesas de Dios continúan. Lo que parecía el final fue solo una pausa estratégica para un nuevo comienzo. El Señor buscó a Jonás en el valle más oscuro simplemente porque para Dios nunca fuiste desechable, nunca un error. Hay una palabra intocable de Dios concerniente a tu vida, y no depende de tu perfección, sino de la fidelidad de aquel que te llamó. Si alguna vez has cuestionado tu existencia, has dudado de tu valor, has querido rendirte porque todo te parecía insoportable, recibe esta revelación. No es la fuerza de tu voluntad la que determina tu futuro, sino la persistencia del amor de Dios que te rescata cada vez que te hundes. Puede que estés huyendo, puede que guardes silencio, puede que incluso apenas puedas orar, pero en la angustia el Señor responde. Y más aún, responde porque quiere restaurar tu camino, no para castigarte, sino para alinearte con un propósito que, incluso oculto a tus ojos, permanece irrefutable. Quizás viste cada historia, cada dolor, cada nuevo comienzo, con lágrimas en los ojos, no solo porque te conmovió lo que se decía, sino porque, de alguna manera, era como si Dios te hablara directamente, porque, de hecho, lo hacía. Desde el primer segundo de este video, el cielo ha estado atento a tu corazón, y cada palabra aquí fue una respuesta enviada para tu momento. Nada fue casual, ni el dolor que cargas, ni los silencios que parecen interminables, ni los sueños que aún no se han hecho realidad. Hay una razón mayor detrás de todo esto, aunque aún no la entiendas, porque Dios te dice hoy, puede que no lo entiendas ahora, pero todo esto pasará. Este es el momento de confiar incluso cuando tus ojos no pueden ver, de continuar incluso cuando el terreno parece inestable, de creer incluso cuando la lógica dice que ya no vale la pena, porque la verdadera fe no depende de explicaciones, depende de la entrega. Y quizás necesites escuchar esto con el corazón abierto. No intentes controlar lo que solo Dios puede guiar. No luches contra el proceso solo porque duele.
El dolor no es el final, es solo la mitad del camino hacia algo infinitamente más grande de lo que imaginas. Él te está moldeando, no te está castigando. Él te está entrenando, no te está rechazando. Él está preparando tu victoria, incluso cuando todo parece perdido. Y ahora que has llegado hasta aquí, te invito a hacer algo que puede cambiarlo todo. Detente un momento. Cierra los ojos si puedes, respira hondo, permítete orar, sin miedo, sin prisa, sino con el corazón roto ante un Dios que ve más allá de tu dolor. Porque esta no es una oración cualquiera, es una declaración de fe, un clamor del alma, una súplica de ayuda y entrega a la vez. Y si sientes que necesitas esta ayuda, repite conmigo: Señor Jesús, no entiendo todo lo que está sucediendo, pero decido confiar. Aun cuando duela, aun cuando no vea salida, me entrego. Enséñame a esperar en ti. Sáname por dentro. Libérame del miedo, la ansiedad, la culpa y la desesperación. Ahora entrego todo mi dolor, frustraciones, dudas e inseguridades en tus manos. Abrázame con tu presencia. Dame paz donde solo hay confusión. Dame fuerza donde solo hay cansancio. Creo que todo pasará, porque tú estás conmigo. Declaro, mi esperanza está en ti. Mi futuro está en tus manos. Amén. Si has llegado hasta aquí es porque Dios está obrando algo profundo en tu vida. Y si este mensaje te conmovió, lo que estás a punto de descubrir en el video que se reproduce ahora en tu pantalla podría transformar tu corazón aún más. No te lo pierdas, no te vayas sin verlo, porque lo que viene puede ser justo la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Hay algo ahí que Dios ha preparado especialmente para ti. Él quiere continuar esta conversación, este proceso, este movimiento. Escríbelo en los comentarios ahora. Llegué hasta el final. Este será tu testimonio silencioso, pero poderoso. Un acto de fe y valentía, una señal de que has decidido perseverar hasta el final, a pesar del dolor, a pesar de las dudas, a pesar del miedo. Y si este mensaje realmente te conmovió, comparte este video con alguien que también necesite ser alcanzado. Sé un instrumento de Dios en la vida de alguien hoy. Compartir esto no es solo un gesto, es una misión. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No como un simple clic, sino como un pacto de fe. Al suscribirte aquí, te conectas con una comunidad de fe, esperanza y transformación. Estás diciendo: elijo caminar con Dios, incluso cuando no lo entiendo. Y recuerda, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no puede ser sacudido, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Nos vemos en el próximo video. Y que Dios siga hablándote como nadie más puede, porque Él ve, Él sabe, y Él actuará.